Bueno, le damos gracias al Señor y vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Estamos celebrando los papás y estamos bendiciendo sus vidas y le damos al Señor gracias y bienvenidos todos a la casa del Señor. Así como están sentados, vamos a hacer una oración para escuchar el mensaje de la palabra. Señor, te damos gracias por la bendición de estar hoy aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y nos has bendecido en esta semana. Y hoy estamos aquí para darte gracias por la vida, para darte gracias porque tenemos a Cristo en nuestras vidas y para recibir tu palabra, que es un alimento a nuestro espíritu, Señor. Gracias te damos, Padre, por este día en el que celebramos a todos los papás. En el nombre de Jesús nos preparamos para recibir el mensaje de tu santa palabra. En el nombre de Jesucristo damos gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien. El título del mensaje es el siguiente: en las manos de Dios. En las manos de Dios. Así titulé mi mensaje el día de hoy, y vamos a comenzar leyendo Romanos capítulo 8, verso 28 y 29. La carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos en el Nuevo Testamento, en este capítulo 8, versos 28 y 29, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El domingo pasado también cité el siguiente versículo del profeta Jeremías en el capítulo 18, en el verso 4. Quiero leerlo también para conectar esta introducción, que dice así: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y teniendo el pensamiento de este verso, la vasija en las manos del alfarero, ahí toma sentido el título que le puse al mensaje: en las manos de Dios. En las manos de Dios. Porque el profeta Jeremías, cuando está hablando del alfarero, el alfarero es una metáfora de Dios. El barro en las manos del alfarero, o la vasija de barro, también es una metáfora de la vida humana. Nosotros, como seres humanos, somos vasos de barro. Y el barro tiene un sentido como un material frágil. El vaso de barro, nosotros somos seres humanos frágiles, limitados y débiles en las manos de un Dios fuerte, ilimitado y poderoso. Somos personas, somos seres humanos en las manos de un Dios, personas frágiles, y de veras que somos frágiles, porque por ejemplo, el día de ayer yo estaba cortando unas ramitas que salían de la casa del vecino para ir a la cerca ya de la casa. Estaban creciendo y estaba cortándolas, y Abelito, mi nieto, que es bueno para trabajar, le gusta trabajar así como le gusta trabajar así como su abuelo Leo.
él rápido le gusta ir a ayudar. Y yo estaba cortando las ramas con unas pinzas, unas tijeras cortando las ramas, pero las ramas tienen espinas, entonces es bien difícil que la puedas agarrar con tu mano sin que te piques o te lastimes. Entonces Emma le compró unos guantes al niño y el niño va y puede agarrar las ramas y no le pican porque le gusta ayudar, ¿verdad? Para recogerlas. Pero digo esto porque qué frágiles somos nosotros, que una espinita de una planta nos puede picar un dedo y salir sangre del dedo. Eso refleja nuestra fragilidad. Somos frágiles como seres humanos. El mismo día que estábamos ahí cortando las plantas, yo vi que también el Abelito corrió y se puso sus guantes y me empezó a ayudar, pero no traía zapatos. Y le dije, no, pues también tienes que ponerte unos zapatos, porque también andando ahí con su pie descalzo se puede lastimar. Y yo traía mi sombrero. El sol también, cuando estás afuera, el sol si es muy intenso te quema. Y todo eso habla de la fragilidad que tenemos nosotros en nuestra humanidad. Somos frágiles, nos podemos cortar un dedo, el sol nos puede calar y luego ya no podemos ver muy bien. Nos cansamos si subimos una pendiente y luego tenemos que respirar porque somos frágiles. Y eso es lo que el barro significa. La vasija de barro. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4 verso 7: y tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Fíjense cómo Pablo está hablando de una forma en metáfora también, diciendo el vaso de barro, el tesoro es Dios, su espíritu, su palabra, que Dios es fuerte, Dios es poderoso, Dios es ilimitado. Pero el hombre es frágil. Nosotros somos frágiles como el vaso de barro. Una vasija de barro fácilmente se puede quebrar. Si se mueve o se cae, se quebra fácilmente. Pero Dios, nuestro Dios, es un Dios fuerte. Amén. Dios es un Dios fuerte, ilimitado, poderoso, y nosotros somos frágiles, débiles. Somos frágiles, y cuando más va pasando los años en la vida, nosotros vamos descubriendo cada vez más nuestra fragilidad. Nacimos frágiles y nos vamos de este planeta frágiles. Nace un bebé, y un bebé, ¿cómo lo cuidamos? Porque es un bebé, no puede caminar, hay que protegerlo, que no se haga daño, porque es muy frágil. Nosotros que tenemos también, vuelvo al ejemplo de los nietos, tenemos a los nietos, vemos que empieza Vela a querer caminar y hay que cuidarla, que no se vaya a golpear, porque ella es frágil, es un bebé. Pero igual también ya cuando estamos mayores, también nos tienen que cuidar, porque si no nos cuidan nos caemos y nos quebramos una pierna, porque somos frágiles. Todo el tiempo de nuestra vida somos frágiles, incluso siendo jóvenes. Yo he visto jóvenes bien fortachones que una gripe los deja tirados ahí y ya no pueden hacer nada por la fragilidad del ser humano. En todo tiempo nosotros somos frágiles y tenemos que tener en cuenta ese pensamiento de nuestra fragilidad como la vasija de barro. Hay algo que dice el texto en Jeremías, cuando habla de que la vasija en las manos del alfarero se echó a perder, o sea, se quebró, se malogró. Y en términos naturales o de lo que es el barro, ¿por qué una vasija de barro se puede echar a perder? Hay diferentes razones, y véalo mientras digo estos puntos, cómo se reflejan o son unas símiles de lo que nosotros somos como seres humanos. Porque el barro, la vasija de barro, tiene impurezas. Es la razón por la que se puede quebrar o echar a perder cuando la está formando el alfarero.
Esas impurezas son piedras, aire atrapado o materiales extraños que están en el barro, lo que puede causar grietas o roturas. Una vasija se puede echar a perder porque no tiene la humedad adecuada. Si está muy seco, se agrieta, y si está muy húmedo, pierde su forma. Se deforma mientras gira en la rueda, y si no está bien centrado o se recibe demasiada presión, se puede deformar la vasija, o se seca demasiado rápido de manera desigual, y eso puede producir rajaduras en la vasija. Y el último punto que puede producir que una vasija no se eche a perder es durante la cocción en el horno. Cuando ya se mete al horno, también todavía, o sea, es el proceso de que la vasija, en el proceso de hacer una vasija, le pueden suceder todas estas cosas que echen a perder la vasija. Y la última es estando en el horno, porque puede quebrarse por los cambios bruscos de temperatura que pueden hacer que la vasija se quebre. Ahora sí que en el transcurso de la vida, nuestra fragilidad, esos cambios o esos quiebres, cuando se quiebra, cuando se agrieta una vasija, son también como ejemplos de lo que nos pasa en la vida, que en determinado momento algo nos pasa en el tema de la salud, o en lo económico, o en lo emocional, o cualquier situación nos quiebra, nos rompe, nos hace daño. Y eso es parte de la fragilidad humana, porque somos vasijas frágiles. Pero el texto dice algo, que la vasija estaba en las manos del alfarero. Y esa parte, esa vasija frágil estaba en las manos del alfarero. Y cuando el profeta está hablando de eso, dice que Dios le dijo: ve a la casa del alfarero y quiero que veas cómo trabaja el alfarero la vasija. Y el profeta fue y observó cómo la vasija la estaba trabajando el alfarero, y en algún punto sucedió esto: la vasija se echó a perder. Pero dice, se echó a perder en las manos del alfarero. Y Dios le dice al profeta, cuando el alfarero la repara y la vuelve a hacer, le dice: ¿no podré yo hacer lo mismo con ustedes, oh casa de Israel? ¿No podré yo volver a reparar y restaurar lo que se quebró, lo que se dañó? Y yo me preguntaba esto: las manos del alfarero son las manos de Dios. Y la vasija no solo representa al pueblo de Israel, sino que la vasija representa a todos los seres humanos que habitamos sobre el planeta Tierra. Todos los seres humanos estamos en las manos del Señor. El mundo entero está en las manos de Dios. Hay un canto que yo escuché hace muchos años que me gusta, que dice así: Dios tiene a todo el mundo en sus manos, tiene a todo el mundo en sus manos, tiene a todo el mundo en sus manos, pues todo fue hecho por Él. Puede aplaudir porque canté bien, hermano, puede ser. Quiero hacer esta figura quiero que la note. Las dos manos de Dios. Usted y yo estamos en las dos manos del Señor. Mi vida está en las manos del Señor. ¿Usted cree que su vida está en las manos del Señor? Mi vida está en las manos del Señor.
ese pensamiento que el mundo está en las manos de Dios, habla de la grandeza del Señor. El mundo, grandes, pequeños, ricos, pobres, todos las aves que están en el cielo, los animales que se mueven sobre la tierra, todas las naciones del planeta Tierra están en las manos de Dios. ¿Qué significa eso? Que el Señor dijo en una ocasión: no se mueve la hoja del árbol si mi Padre no lo quiere. No se mueve la hoja del árbol. Él dice: no cae un pajarito a tierra si Dios no lo quiere. Todo el mundo está en las manos del Señor. Todo está en las manos de Dios. Y ese es un pensamiento maravilloso acerca de cuando nosotros vamos conociendo esa soberanía de Dios y sabiendo que el mundo entero está en las manos de Dios. Todos los hombres están en las manos del Señor. Todas las naciones, los presidentes de las naciones, los gobernantes de las naciones, todo está bajo la mano, en las manos poderosas del Señor. Y ese pensamiento es muy esperanzador. A mí me llena de fuerza saber que estoy en las manos de Dios cuando todo parece que se está cayendo en mi vida. Cuando las cosas no están funcionando bien, yo descanso en mi fe sabiendo que mi vida está en las manos del Señor. Por eso el verso de Romanos 8:28, cuando Pablo dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, porque todo resulta ser conforme a un propósito que Dios tiene, un plan que tiene el Señor. Porque a los que llamó, a estos también el Señor los predestinó, dice, para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo, para que Él fuese el primogénito entre todos sus hermanos. Y ese verso es tan lindo cuando nosotros analizamos que el Señor, todo está en las manos del Señor. Hay un versículo que quiero que lo veamos en Job capítulo 12, versículo 10. Dice la palabra: en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo género humano. La palabra hálito significa aliento. El aliento de todo ser humano está en las manos de Dios. Y toda alma de todo ser humano está en las manos del Creador, en las manos de Dios. Ahora, aquí entra un punto muy importante. Si todo está en las manos de Dios, hay un pensamiento humano cuando la gente dice: si todo está en las manos de Dios, ¿por qué pasa esto que es malo? ¿Por qué sucede esto? Si Dios tiene el control y pudiera detener esto, pudiera detener al que mata, al asesino, pudiera Dios detener al ladrón, pudiera Dios detener al que roba, al que le hace daño a un niño, pudiera Dios detener al que tiene poder, no darle tanto al que tiene mucho para darle un poco al que no tiene nada. Siempre ese pensamiento es muy humano y es muy común. Si todo está en las manos de Dios, ¿por qué Dios permite que pasen estas cosas? Y aquí entra la parte que es importante cuando cuando la vasija se quebró y se echó a perder en las manos del alfarero y la volvió a reconstruir, el Señor dice algo entre signos de interrogación, porque es una pregunta, y dice: ¿no podré yo hacer lo que hizo el alfarero? ¿No puedo yo arreglar la vida de los seres humanos? ¿Dios no puede arreglar la vida del que se le quebró la vida en el camino? Y la respuesta hacia su poder es sí. Dios puede arreglar la vida de los seres humanos. Cuando el ser humano en su fragilidad peca, comete malas decisiones, hacemos cosas que a veces nos arrepentimos de haberlas hecho y decir: yo sé que por ser débil, porque he sido débil, porque he sido frágil, permití que esto pasara en mi vida, me ha traído muchas consecuencias. Y todos tenemos una conclusión de que nuestra debilidad nos ha hecho tomar malas decisiones,
nos ha hecho hacer cosas que nos afectaron. Entonces Dios dice al ser humano: ¿no podré yo reparar tu vida, reconstruir tu vida? Y eso es maravilloso, porque sí puede el Señor. Él puede reconstruir lo quebrado, lo dañado. Y ahí es donde nosotros, si vemos el contexto del capítulo 18 de Jeremías, entendemos algo que el Señor pone muy claro desde tiempos antiguos, porque ese libro del profeta Jeremías se escribió casi 500 años antes que Cristo viniera. Y desde todos los tiempos Dios siempre ha hablado al hombre, siempre le ha dicho al ser humano que su fragilidad lo hace cometer malas decisiones, que nuestra tendencia al pecado nos ha hecho daño, el pecado ha dañado el curso de nuestra vida. Y ahí está Dios hablando. Pero fíjense algo que quiero ver con ustedes: cómo el Señor le habla a Jeremías, o a través del profeta Jeremías. Vamos a leer Jeremías capítulo 18, versículos 6 al 12. Son 6 versículos que vienen después en la misma parte donde el Señor dice: ¿no podré yo arreglar esto? ¿No podré yo como hizo el alfarero? Jeremías capítulo 18, versículo 6. Dice: ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Oigan esto, porque se está hablando Dios, y Dios está diciendo: tengo que hacer mal para los que han hecho mal. Y hay un designio de Dios cuando las naciones hacen daño o cuando el ser humano hace mal. Dios dice: pues tengo que dejar que el mal suceda, ¿verdad? Dice el verso 8: pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. El verso 11 dice: ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová: he aquí yo dispongo mal contra ustedes y trazo contra ustedes designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y el verso 12 es tremendo, porque Dios les dice: cambien su forma de actuar, cambien su corazón, cambien su mal camino. Y la respuesta del pueblo es la siguiente. Ellos dicen: y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Esa respuesta me conmovió, porque imagínense el corazón de Dios. Dios le está hablando a su pueblo y les está diciendo: tienen que convertirse. La palabra convertirse significa tienen que cambiar la forma como están pensando, la manera como ustedes están haciendo las cosas, porque lo están haciendo con un corazón duro, un corazón. Aquí ya vienen los resultados de un corazón quebrado, de que cuando nosotros atravesamos un momento difícil y nuestra vida se rompe, en ese momento también entramos en una crisis emocional,
en una crisis existencial, y entonces nuestra vida se llena de dolor porque nos fue mal, porque tal vez nos fue mal en el negocio, nos fue mal en la familia, nos fue mal en el trabajo, y el corazón se rompe, se quiebra y el alma se agrieta, y empieza el corazón de todo hombre. Todo hombre siempre ha tenido esa reacción, pensar mal. ¿Por qué me pasa esto a mí? Estoy maldito, tengo mala suerte. ¿Por qué a mí me pasa esto? Y el pensamiento malo hace un corazón malo. Cuando uno piensa mal, nuestro corazón se hace malo. Cuando uno piensa mal, antes pensaba, fíjate que cuando nos contaminamos por nuestra fragilidad, y tenemos que ser honestos, tú puedes estar pensando bien, y cuando tú piensas bien, eres bueno, aun cuando juzgas a los demás, porque estás pasando por un buen momento, porque te sientes bien y piensas bien y hasta hablas bien de los demás. Oh, no, sí, me cae bien esta persona. No, fíjate, es bien buena onda, sí. Pero pasas por un momento difícil. No, sabes que ya no creo que sea tan bueno, y ya no me cae tan bien el otro. Nuestro corazón se vuelve malo, malvado. Y los designios, los planes, dice el Señor, sus caminos que ustedes toman cuando están mal, los llevan a peores situaciones. Y Dios está diciendo: usted está en mi mano, como todas las naciones. El punto es que el corazón del hombre se daña y comienza a tener esos pensamientos. Y aquí es algo que es una verdad. Podemos solamente asentar la cabeza de que sí somos así. ¿Verdad? Somos así. Cuando pasas un momento difícil en la vida, el corazón se pone duro. El corazón se pone en una circunstancia donde es difícil avanzar pensando bien, caminando bien. La humanidad, nosotros, es muy frágil. Somos frágiles y nos damos cuenta. Tenemos que darnos cuenta de eso. A estas alturas de la vida, tenemos que entender que cuando Dios dice: ustedes son frágiles, aceptemos que somos frágiles y no nos consideremos tan fuertes, tan poderosos, porque no lo somos. Y ahora, fíjense, ¿qué es lo que te hace entender tu fragilidad? Bueno, el que entiende su fragilidad sabe que necesita de Dios, y constantemente empiezas a depender más de su palabra. ¿Por qué dependes de su? ¿Por qué crees en esta palabra? Porque me doy cuenta lo frágil que soy, lo débil que soy. Y empezamos a entender por qué tenemos la palabra, por qué tenemos al Espíritu Santo. Y entiendo yo que cuando la vasija se seca, necesita agua, y el agua es el Espíritu de Dios. Que cuando la vasija necesita ser moldeada, es la palabra del Señor la que te moldea, te ayuda, te da forma. Y uno dice: yo entiendo, yo necesito la palabra de Dios. ¿Verdad? Podemos también eso reconocer, mis hermanos, que somos gente necesitada de la palabra de Dios, necesitados de la oración, necesitados de que Dios nos dé cada día. Aquí comienza algo que quiero conectar con el verso de Romanos 8, verso 28, capítulo 8, verso 28. El apóstol Pablo dice: y sabemos, si lo tiene ahí lo puede ver, Romanos 8, 28. Él dice: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cómo dice? Todas las cosas les ayudan para bien. Yo había leído ese versículo muchas veces y me gusta mucho lo que dice ese verso, pero hace poco comprendí algo que dice ese verso, porque ese versículo dice: y sabemos que a los que aman a Dios. Y yo siempre había entendido esa frase más en el contexto de que Dios me ama a mí, porque Juan capítulo 3 verso 16 dice: y de tal manera amó
Dios al mundo. Es Dios amando, ¿verdad? Pero en este verso no dice, no habla del amor de Dios hacia nosotros. ¿Lo puede ver? Habla del amor de nosotros hacia Dios. ¿Puedo escuchar un amén a eso? ¿Lo puede ver? Ahí no está hablando del amor de Dios hacia nosotros. Ahí está hablando del amor de nosotros hacia Dios. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, ese verso no tiene que ver con el amor que Dios nos tiene a nosotros para que todo nos vaya bien. Obviamente, claro, el amor que Dios nos tiene es muy grande, tan grande que dio a su Hijo. No tiene que hacer nada más para demostrarnos que nos ama, ¿verdad? No tiene que hacer nada más. Él ya dio a su Hijo unigénito por ti y por mí. Es la muestra más grande del amor de Dios para la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea y confíe no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra. Le da un aplauso al Señor por Jesús. Oh, qué manera de amarnos. Pero miren, este verso dice, y sabemos que a los que aman a Dios. Eso me hace a mí llevarlos a esto. Cuando vamos al altar, bueno, poniendo este ejemplo, cuando una pareja se va a casar, el voto del amor matrimonial, el pacto, consiste en que el amor tiene su esencia en la pobreza, porque el voto es: prometes amarlo en salud y en qué más, enfermedad, en riqueza y en qué, pobreza, en abundancia y en escasez, cuando todo vaya bien y cuando las cosas también no vayan tan bien. Es el amor de un voto de una pareja, consiste en eso. El pacto que hay de amor cuando las cosas estén bien y cuando las cosas no estén bien. Hace poquito nosotros fuimos a Tijuana porque Emma cumplió años y yo la estaba consintiendo y le dije: vamos a ir a la mejor ciudad del mundo. Ella siempre ha dicho que Tijuana es feo, y ella es de Tijuana, dice: Tijuana es feo. Otra de Tijuana diciendo que no están hablando bien de mi ciudad. Y le dije: Emma, vamos a Tijuana. Y pasamos un tiempo bonito. Y renté un par de noches para estar en uno de los mejores hoteles que tiene Tijuana. Y estuvimos ahí, disfrutamos del hotel, de la comida, y pasamos un tiempo bien bonito. Y estamos cumpliendo ya 30 años de casados. 30 años de casados. Y ella estaba bien contenta. ¿Cómo no va a estar contenta, verdad? Y le dije: yo a estas alturas de nuestro matrimonio, yo quiero darle lo mejor, lo que nunca le he podido dar antes, y ahora puedo, gracias a Dios. Veo que feliz está cuando recibe, o yo también estoy feliz cuando vivimos una bendición en estas alturas de la vida. Pero la clave ha sido que Emma también estuvo conmigo cuando se nos goteaba el techo y estábamos chiquillos como pareja. Ella estaba ahí conmigo viviendo los momentos donde el techo se caía el agua y se mojaba más adentro de la casa que afuera. Mi esposa y yo hemos aprendido a estar juntos en las buenas y en las malas, porque así es el amor. El amor vive su esencia estando con la persona que amas, estando con ella en los momentos difíciles. Porque en los momentos difíciles es cuando más fácil el pensamiento de abandono viene.
¿verdad? Cuando uno está mal, quiere uno dejar a la pareja, dejar el trabajo, dejar la ciudad, dejar a la familia, todo cuando las cosas están mal. Pero ¿quién quiere dejar un trabajo cuando todo está bien? ¿Quién quiere dejar una ciudad cuando fluye leche y miel? ¿Quién quiere dejar una familia cuando todo está bien? Nadie quiere dejar nada cuando todo está bien. Siempre cuando las cosas se ponen difíciles queremos abandonar. Y por eso lo que tenemos que entender en cuanto a Dios, cómo se vive amando al Señor, es de la misma forma como nosotros hemos aprendido a ver el amor entre personas, siendo fieles en las buenas y en las malas. Yo tengo que aprender a amar a Dios en las buenas y en las malas, cuando hay y cuando no hay. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Sabemos que los que aman el amor, cuando el amor se pone como algo elemental y decir, yo he puesto mi confianza en Dios, y en este momento difícil es cuando voy a aprender a amar al Señor. Porque uno aprende a amar a Dios no en la abundancia, uno aprende a amar a Dios en la escasez. Ahí es donde el corazón empieza a entender lo que es amor. Tú vas a saber que las personas que realmente te aman nunca te van a dejar en los momentos difíciles, porque el que te deja en los momentos difíciles muestra que no era un amor tan entrañable. El amor se muestra siempre en los momentos difíciles. ¿Cuál era la razón? Miren, ¿cuál fue la razón que el pueblo de Dios echó a perder? Como la vasija que está en el capítulo 18 de Jeremías. El pueblo se echó a perder por su ausencia en las vidas de ellos de Dios. Aunque eran el pueblo de Dios, Dios ya no era el Dios de ellos. Ellos empezaron a cometer errores, empezaron a tener ídolos, empezaron a perder la dirección divina. Su espiritualidad empezó a bajar, empezó a menguar la dirección y la pasión que ellos tenían para con Dios. Es por eso que el pueblo de Judá reemplazó la verdad por la idolatría, reemplazó el orgullo por la obediencia. En lugar de ser obedientes, se volvieron más orgullosos. Y la relación con Dios empezó a ser más una mera religión que una relación verdadera con un Dios que te dice, quédate. Y te quedas porque Dios te dice. Ama cuando no sientes amar y lo haces porque Dios te dijo que ames. Perdona cuando no sientes perdonar y dices, no, mi humanidad dice no, pero tu Dios te está hablando y dice, perdona, confía en medio de la escasez, donde no hay nada y no miras nada, y tu Dios te dice, confía. Ahí es donde empiezas a tener una relación viva con Dios. Y entonces tú sabes que estás en las manos del alfarero divino y que Dios tiene un plan. Repita conmigo, Dios tiene un plan. Cuando uno entiende, dice, Dios tiene que tener un plan. Dios tiene que tener un plan. Porque Él es mi Padre, Él me ama. ¿Por qué me ha dejado sin trabajo? ¿Por qué me ha dejado en esta situación? Él tiene que tener un plan. Él tiene que tener un plan. ¿Por qué no resultó el trabajo que yo quería y tanto que le pedí a Dios y tanto que estuve orando por ese proyecto y no se dio? Él tiene que tener un plan. ¿Por qué? Porque mi vida está en las manos de Dios. Y si Él no lo permitió es por algo. Ahí empiezas a tener una relación de amor con el Señor y te das cuenta que Él tiene que tener un plan. Incluso estás orando por algo y estás pidiendo por algo que tiene que ver con un milagro, con un actuar de Dios. Y tiene que ver con lo que tú amas o lo que tú más amas, que es tu familia. Y dices, Señor, yo he orado y yo te he creído y no sucede. Él tiene que tener un plan. Oh, yo siento la presencia de Dios al decirte esto. Él tiene que tener un plan. Porque sabemos que los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien, porque hay un propósito de ese Dios al que ellos aman y adoran y alaban con todo su corazón. Aleluya. Oh, dale fuerte ese aplauso al Señor. Yo me acuerdo cuando yo vine de Tijuana y estaba acá en los Estados. Yo vine y dije, directito voy a llegar y me van a dar mis papeles y voy a empezar a trabajar y voy a empezar a ganar dólares. Y vine a vivir, ahora sí, como dicen el dicho, aprender a amar a Dios en tierra ajena, ¿verdad? Viene uno a aprender a vivir cosas difíciles. Y yo me acuerdo que en ese momento Dios siempre me decía, espera, yo tengo un plan. Y yo oía esa voz que me decía, tengo un plan, tengo un plan. Tú tienes que seguir amándome. De hecho, tienes que aprender a amarme en este momento. Aprender a amarme en tiempos difíciles, porque cuando uno aprende a amar en tiempos difíciles, la respuesta de los tiempos futuros se llaman promesas grandes de parte del Señor. Oh, pregúntale a los profetas. Pregúntale al profeta Daniel, que está en Babilonia. Abre las ventanas de su recámara y empieza a orar y dice, Señor, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué si somos tu pueblo? ¿Por qué si somos el pueblo elegido? ¿Por qué nos ha pasado todo lo que nos pasó? ¿Por qué vino otro rey y nos avergonzó y nos expulsaron de nuestra tierra? Y Daniel empieza a orar, empieza a clamar a Dios, y en su oración el corazón de Daniel se empezó a sanar. Es posible que Daniel con otros de los que estaban ahí tenían resentimiento hasta con el mismo Dios, porque Dios lo permitió. Pero cuando Daniel cambió su actitud y dobló sus rodillas, empezó a orar a Dios, Dios empezó a revelarle a Daniel los pecados de su pueblo. Y Daniel desde allá empieza a pedirle perdón por los pecados del pueblo. Y Señor, perdónanos porque nuestros padres se alejaron de ti. Perdónanos porque nuestros padres empezaron a amar más otras cosas que a ti. Y Daniel empieza a orar, a interceder, y Dios empieza a ministrar a Daniel y le dice, Daniel, yo tengo un plan y mis planes son de bien. Tanto que Dios le revela a Daniel los planes del mundo entero, hasta cómo va a terminar el mundo. Pero siempre para los que aman a Dios, todo termina bien. El plan de Dios para aquellos que le aman y confían en Él siempre termina en promesa, en gloria, en bendición. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Oh, gloria a Dios. Siempre termina ahí. ¿Con qué quiero terminar? Es que es bien importante cuando el Señor dice, conviértanse de sus malos caminos. Porque está hablando el Señor y está diciendo, si no conviertes tu corazón, no vas a ir en dirección de lo que yo tengo para ti. Yo todavía tengo misericordia. Yo todavía puedo reparar tu vida, pero tienes que convertirte. Tienes que convertirte. Tienes que dejar la idolatría, como le habla Dios a su pueblo. Le estaba hablando qué tipo de idolatría estaba viviendo Israel. No siempre era una imagen física. Idolatría no es más una figura física, una escultura, una estatua. La idolatría más fuerte que le ha pegado a la humanidad no tiene que ver tanto con eso, sino tiene que ver con las cosas más fuertes que el ser humano necesita. Una de ellas es el dinero. El dinero puede hacer que nosotros cambiemos el corazón para con Dios. Si el dinero, que esto es un tema, me gusta lo que ha estado compartiendo nuestra hermana Vera ahora que pasa a recoger las ofrendas, porque el dinero es un tema muy importante. Siempre ha sido un tema muy importante en la historia del ser humano. Por dinero la gente ha matado. Por dinero hay divorcios. Por dinero se corrompen las autoridades. El dinero es elemental. Cuando hay dinero en la casa, todo está bien. Pero cuando no hay dinero, empezamos a ponernos tensos. El dinero es un tema muy
muy fuerte en todos los ámbitos o la historia del ser humano, el dinero. Dios sabe que el dinero se ocupa. Dios sabe que el dinero es importante, que tú y yo tenemos que trabajar para tener dinero. Dios lo sabe. Pero es una de las pruebas más grandes, porque cuando tú pones al dinero sobre Dios y Dios queda en un segundo lugar, entonces empieza a torcerse el camino de nuestras decisiones, porque nuestras decisiones están basadas en el dinero, no en Dios, en el propósito de tener dinero, de conseguir dinero, de aumentar dinero. Y el dinero no es malo, pero Dios tiene que ser la razón de tus decisiones. Dios es primero. Necesito dinero, pero Dios es primero. Quiero comprar esto, pero Dios es primero. Quiero conseguir que me suban el sueldo. Quiero bendecir a mi esposa, a mis hijos. Eso está bien, pero Dios es primero. Esa es la parte que el ser humano le ha costado entender, porque ponen al dinero primero y Dios después. Y entonces la fórmula se quebra. Eso pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dejó de adorar a Dios como debería de adorarse, porque pusieron sus necesidades económicas como algo más elemental que ir al templo, que hacer los rituales de adoración, que hacer las ofrendas que Dios le había puesto a su pueblo, todo el comportamiento litúrgico que Dios había puesto al pueblo. Dios indica todas esas cosas por una razón. Uno viene a buscar a Dios por una razón. No son razones humanas, son razones divinas. Dios le tiene que poner al hombre algo que le dé control, que lo guarde. Y por eso pone Dios todas estas cosas. Entonces, lo que sucedió con el pueblo de Israel fue que su necesidad económica hizo que Dios dejara de ser el pensamiento predominante en la mente de ellos. Y por eso el Señor dice: conviértanse. Está diciendo: convierte tu corazón. Date cuenta que es más importante tu esposa que aún el dinero que tú quieres. Porque si tú quieres el dinero, lo quieres para hacer feliz a tu esposa, pero ya descuidaste a tu esposa por querer tener más dinero. Entonces solo Dios te puede hacer entender eso. No sé si me explico. Solo Dios te puede hacer entender eso, porque uno da su vida para hacerle un bien a la familia, pero por causa de buscar tener más dinero le hacemos un daño a la familia. Y se empieza a dañar nuestro matrimonio, y los hijos nos empiezan. Y uno dice: ay, pero yo he dado todo por ustedes. Sí, pero es que tú pusiste como tu dirección el ego, el dinero, la aspiración, y no a Dios. Quitaste a Dios de la ecuación. Y el pueblo hace eso, y Dios les dice: conviértanse de sus caminos torcidos. Conviértanse, cambien su forma de ver las cosas. Confíen en mí. Y esta parte es muy importante, mis hermanos. Dios siempre dice: confía en mí. Y uno necesita esa parte de confiar, depositar la confianza en Dios. Él es como una garantía, la mejor garantía. Él dice el Señor: el que confía en mí, yo no lo voy a defraudar. Pero tienes que confiar en mí. Y cuando uno confía en el Señor, vas a vivir una prueba, porque lo que más amas lo vas a tener que soltar para confiar en el Señor. Vas a tener que confiar en Él. Y entonces por eso los salmos dicen: mejor es el que confía en Jehová que el que confía en caballos, que confía en fuerza, que confía en los hombres. Porque confiar en el Señor, el propósito de Dios se cumple. Por eso para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, conforme a un propósito. Cuando confiamos en Dios, mis hermanos, estamos en las manos de Él y Él nos forma. Cuando no confiamos en Él, estamos en sus manos, pero Él no puede hacer nada contigo, porque tú no lo dejas que haga eso contigo. No es porque Él no quiera, es que no lo dejamos. Él quiere, pero tenemos que permitírselo. Y la pregunta podría ser: pastor, ¿y cuándo es cuando yo sé que le estoy permitiendo a Dios que me forme en mi vida?
cuando empezamos a tener una relación con ese Dios y confiamos que Él nos va a ayudar. Yo me recuerdo que yo perdí mi trabajo en los 98, por ahí, estando en Tijuana, y mi trabajo era un buen trabajo y todo se cayó. La compañía era, en el tiempo, no sé si se recuerdan, para los que son contemporáneos conmigo, Kodak era una de las empresas más grandes de hace 30, 40 años atrás. Kodak era como Apple, porque las cámaras todos ocupaban rollos fotográficos. Y yo estaba estudiando y Kodak fue porque necesitaba empleados, así como Tesla cuando necesitan empleados porque está en su apogeo la empresa. Yo fui a trabajar con Kodak y yo tenía un trabajo, me pagaban muy bien, tenía muy buenas prestaciones, pero Kodak, que eran de rollos de fotográficos, cuando vino lo digital, Kodak se fue de pico y la empresa, que era la más grande a nivel mundial, empezó a caer. Y yo me sentía muy seguro en aquel tiempo por trabajar en Kodak y porque estaba en Kodak y toda mi confianza estaba ahí, ¿no? En el trabajo que tenía y el futuro que prometía la empresa. Pero cuando vino todo ese debacle y declive que empezó a caer la empresa, yo llegué a ser los últimos que me quedé, pero al final me despidieron y yo perdí mi trabajo y yo empezaba a ir a la iglesia. Y cuando perdí mi trabajo dije: Señor, le pregunté a Dios, ¿qué va a pasar conmigo? Ahora no tengo trabajo. Perdí uno de los trabajos que para mí eran los mejores. Y fue de las veces que Dios me dijo: tienes que comenzar a confiar en mí. Y yo me acuerdo que me dieron una indemnización y teníamos ese dinero guardado, porque mientras conseguía trabajo era lo que nos servía, ¿verdad? Para poder sustentarnos. Y yo estaba en una campaña que fui, no era en mi iglesia, sino una campaña que fue en San Diego. Y yo me acuerdo que traía un buen dinero de ese, porque iba a comprar un material para unas cosas que estábamos haciendo en la casita donde vivíamos. Y yo me acuerdo que estoy ahí y el evangelista dijo que iban a levantar unas misiones en cierto lugar. Y dijo: vamos a recoger una ofrenda. Y yo me acuerdo que yo estaba ahí y yo traía todo el dinero en mi bolsa, el dinero que tenía de mi indemnización. Y yo me acuerdo que el Señor me había dicho: quiero que confíes en mí, unas semanas antes, ¿no? Entonces ese día sentí del Espíritu que yo tenía que dar esa ofrenda. Yo pasé al altar y yo lo di. Y después dije: a ver cómo le digo a Emma que ya no tengo dinero, ya lo doné para las misiones. Y yo me fui sintiendo algo en el Espíritu muy fuerte. Dije: wow, Dios me hizo, eso lo hice por fe, confié en Dios y dejé, incluso mi confianza estaba en ese dinero y pues se lo entregué al Señor. Me fui confiando en Él. Y fueron de las primeras cosas que yo empecé a darme cuenta cómo era confiar en el Señor. Porque yo esperaba ahí al siguiente día me va a venir una bendición y me van a regalar dinero. No pasaba nada de eso. Yo pasé mucho tiempo difícil en lo económico, porque Dios me quitó ese enfoque y me enfoqué en Él. Y me empezó a cambiar mi forma de ser, mi carácter. Tenía yo que perder el enfoque donde estaba atado. Por eso uno está atado a cosas. A veces son vicios a los que uno está atado, cosas a las que uno está atado. Necesitas que Dios te suelte para que seas libre y lo conozcas a Él. Entonces, cuando confiamos en Dios, mis hermanos, te voy a decir esto: vas a pasar por momentos difíciles. No te voy a decir como los predicadores que salen en YouTube: te vas a sacar la casa. No. Te voy a decir lo que dice la palabra. Cuando tú confías en Dios, vas a pasar por momentos difíciles. Pero esto es lo mejor: los momentos difíciles te van a cambiar el corazón. Y después que pase eso,
Dios te va a bendecir como no te imaginas. Oh, te lo aseguro. Así es el Señor. Así es el Señor. Siempre que confiamos en Él, vamos a pasar por tiempos difíciles. Pero esos tiempos difíciles es lo que a Dios le agrada, porque trabaja en el corazón. Oh, qué bueno es el Señor. Yo no sé por qué puedas estar pasando, pero si estás pasando un momento difícil, dáselo al Señor y dile: Señor, en mi dificultad quiero confiar en ti. Si estás pasando algo difícil ahorita, Dios te está diciendo: dámelo a mí, pónmelo en mis manos, deja que yo trabaje con eso que te duele, que te estás batallando. Dámelo, déjalo que yo, ponlo en mis manos. Y vas a ver qué lindo es caminar con el Señor en una promesa que Él te va a dar después de ese trayecto. Porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. ¿Pueden ponerse de pie, mis hermanos, por favor? Señor, te damos gracias porque estamos en tus manos, en las manos del alfarero divino. Te damos gracias, Señor, porque somos como el barro, como las vasijas de barro. Somos frágiles, débiles, pero tú eres fuerte. Tú eres poderoso, Señor. Y en mi fragilidad, tu poder se va perfeccionando, Señor. Yo oro por mis hermanos que en sus fragilidades confíen en ti. Confíen en ti. No pierdas tu fe en el Señor. A veces se tarda. De acuerdo a nuestra fragilidad, pensamos que Dios se tardó, pero Dios no se tarda. Dios llega en el tiempo perfecto. Eso que tú piensas que se tarda o que no ha venido, si tú has confiado en el Señor, has puesto a tus hijos en las manos del Señor, has puesto tu familia, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y para los que aman a Dios, aleluya, para los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a un propósito que tiene el Señor. Aún nuestros errores, nuestras malas decisiones, Dios las toma para ayudarnos a crecer y bendecirnos. Señor, en esta tarde oramos porque nuestro corazón no sea duro, no sea terco. Que nuestro corazón se convierta a ti, que nuestro corazón vea tus caminos, te vea a ti, Señor. Nuestro corazón sea lleno del Espíritu. Yo bendigo hoy las familias, en especial aquel que hoy confía en ti y está orando diciendo: Señor, yo quiero poner mi vida en tus manos, yo quiero poner mis crisis en tus manos, mis necesidades en tus manos. Quiero confiar en que tú tienes un plan y tú tienes un propósito, y es más grande de lo que yo me imagino, porque tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, y solo planes grandes tienes para tus hijos. Solo grandes cosas les has prometido a aquellos que confían en ti, Señor. Aleluya. Oh, ahí levanta tus manos. Vamos a adorar al Señor por un momento, sabiendo que Él tiene un plan y queremos que Él nos guíe, nos dirija en todo momento. Y rabase teremos allá.